momento que nos adentraremos en la historia más impactante de Zaragoza. Esperamos que la disfruten. Muerte con el alma te maldigo. Fuiste el dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. De todo Calatayud es normal. Aquí viene gente de todas partes. Supongo que ya saben quién soy. Mesón, Calatayud, es fácil, ¿eh? Muy bien. Menos mal que tengo a buenos trabajadores que me ayudan. La fama me la llevo yo, pero tengo buenos ayudantes, ¿eh? ¿Qué, chicos? Ah, mira, mirad a lo que vienen, ¿eh? Buen vino, ¿eh? A vuestra salud. Ay, desde luego. ¿Queréis un poco de vino? Luego. Uy. Bonsoir. Buenas noches. ¿Es este el famoso mesón de la Dolores? Madre mía. Sí, señor, así es. ¿Y qué trae a un soldado francés por estos lares? Las historias, mademoiselle, las historias y la música. Dicen que aquí se canta como en ningún lugar de España. Pues verdad, no le falta. Aquí en Calatayud se cantan las canciones, las jotas, más apasionadas. ¿Quiere escucharnos? Me gustaría, pero antes quisiera probar este vino. Ah, pues venga conmigo, que le serviré una copa mientras disfruta de nuestras jotas. Salud. Salud. Le cantamos una jotica.
es la jota de Aragón, la que más al alma llega. Es la jota de Aragón, si se canta con coraje, llega pronto al corazón, llega pronto al corazón, la que más al alma llega. Y mi abuelo la encontró, la joda nació en el campo, y mi abuelo la encontró, y se la enseñó a mi padre, y después la aprendí yo, y después la aprendí yo. La jota nació en el campo.
frente a una obra maestra de Francisco de Goya, un testimonio visual de los horrores y la resistencia durante la invasión napoleónica en España. Este cuadro, parte de la serie dedicada a los desastres de la guerra, captura la intensidad y el sufrimiento de los sitios de Zaragoza, uno de los episodios más heroicos de la Guerra de la Independencia. Con un cariño muy grande, cuando de veras se quiere, a la voz llega en su sangre un romance que no muere. La historia tiene su nombre y en Cataluña nació, y cual mujer brava y noble puso en lucha el corazón. Sus manos, sus ojos despiertos vivían, burlando a la muerte con gran valentía. Agustina, Aragón hoy te veneran, porque aspira tu heroísmo a la bandera. Entre todos fue tu rango el más valiente, dominando a un cañón junto a la muerte. Tú supiste detenerlos con arranque del león fiero, hasta hacer retroceder cobarde al extranjero. Fue tu grito valeroso quien te llevó hasta la muerte, pero tu hecho fue hermoso por tu arranque tan valiente. No habrá quien manche tu nombre ni quien deje de soñar, siempre que el mundo te nombre, te pondrá sobre un altar, y que todos lleven de noche y de día en copla y romance tu gran valentía. Agustina, Aragón hoy te veneran, porque admira tu heroísmo a la bandera. Entre todos fue tu rango el más valiente, dominando ante un cañón junto a la muerte. Tú supiste detenerlos con arranque del león fiero, hasta hacer retroceder cobardes al extranjero. Palafox, los franceses no tardarán en llegar. Debemos estar preparados para todo. Así es, Agustina. La resistencia de Zaragoza es crucial. No podemos permitir que caiga. Y no caerá mientras tengamos valor en nuestros corazones. He visto hombres y mujeres
defender estas murallas con una fuerza que ni ellos sabían que la tenían. Tu valentía ha sido un faro para muchos. Dicen que cuando disparaste aquel cañón, volviste la esperanza a muchos. Por mi tierra haría lo que fuera. La Virgen del Pilar nos protege y nos guía. Los refuerzos están en camino, pero debemos resistir hasta que lleguen. Cada momento cuenta. Entonces, no perdamos ni un segundo más. ¡Vamos! ¡Al ataque! Ello con valor tuvieron que soportar, y en la historia se grabó Zaragoza, la inmortal. Aragón supo defender, supo luchar por nuestro pilar. Aragón nos lo defendió y en nombre del pueblo se puso a luchar. Ante las tropas de Napoleón, ante las tropas de Napoleón, sí que pusieron los zaragozanos el grito de guerra por todo Aragón.
ve sufrir y el pilar los ve rezar. No se puede esclavizar pueblo que sabe morir. Entre el ruido de cañones se oye la jota cantar. Luchan hombres y mujeres por sus hijos, por su paz, por su patria y libertad. Los viejos cogen las armas, arrogantes y orgullosos, y al extranjero furioso combaten en cuerpo y alma. Zaragoza fue cerrada por 8 viejos portales: Tripería, la de Sancho, el Portillo y la del Carmen, Santa Engracia, la Quemada, la del Sol y la del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Aseo y las Torres del Pilar.
hemos llegado al final de nuestra historia. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje. Sin ustedes no hubiera sido posible. Les esperamos el año que viene y les invitamos a visitar con nosotros la provincia de Huesca. Y antes de volverme a mi cuadro, lo primero de todo es pediros un enorme aplauso para esta magnífica rondalla, pequeña por el número de componentes. Les decía, pequeña por el número de componentes, pero inmensa por el trabajo tan enorme que hacen. Muchas gracias. Y ahora, en mi nombre y el de todos los que de una manera u otra hemos participado en la realización de esta aventura, queremos agradecer muy sinceramente el acompañamiento que nos habéis brindado, los aplausos que nos habéis regalado y el cariño que hemos sentido de teneros ahí cerca, sentados y vibrando, lo siento. Os agradecemos los aplausos que nos habéis regalado y el cariño que hemos sentido de teneros ahí cerca, sentados y vibrando en Maño. Mirad, tenemos con nosotros una parejica de mañicos, Federico y Rogelia, que celebran sus bodas de oro. Y en lugar de irse a un viaje a las Bahamas, han preferido nuestra tarde de jotas. Esperamos que hayan sido de vuestro agrado y os hayan traído los mejores y más bonitos recuerdos de nuestro Aragón. Muchas felicidades y a por las de platino. ¿Cómo no? Vaya nuestro agradecimiento para todos los que de una manera u otra nos han ayudado. Desde el que nos ha dedicado una sonrisa, al Ayuntamiento por su colaboración, y ahora os voy a pedir un aplauso para todos los siguientes que voy a nombrar. Por el Centro Aragonés, el grupo Pilares de Aragón y Aires de Jota. A la banda San José, que nos ha deleitado con sus notas. Al más gallardo y polivalente Palafox.
a los dos tamborileros que tan orgullosamente nos han acompañado. Y muy especialmente para nuestro centro aragonés, que es el mejor. ¡Viva el centro aragonés de Tarrasa! Antes de continuar, que se me ha olvidado, perdón a todos, el baile. ¡Viva Aragón! ¡Viva la Virgen del Pilar! Y ya sin más, por favor, realizador, con las luces del público encendidas y todos en pie, nos despedimos como es nuestra costumbre cantando Los Labradores.